Buenas tardes, hermanos. Creo que ahora sí probamos de nuevo. Estamos muy animados de poder estar aquí juntos. Yo personalmente me siento muy animado. Este, y hoy normalmente sería el domingo de celebración para nuestra iglesia, porque la semana pasada dimos nuestra ofrenda especial y quiero darles la noticia increíble que de una meta de $223,000 que tuvimos la semana pasada, recolectamos $227,750 para misiones. Y con eso ya sabemos que vamos a poder cubrir las necesidades de uh, nuestras iglesias misioneras, tanto en Sudamérica. Especialmente estamos conectados con las iglesias de Argentina y también con nuestros puntos misioneros en el Caribe. Y nosotros tenemos una relación de cercana con la iglesia en Puerto Rico. Entonces, quiero poder anunciarles que esas iglesias van a tener sus necesidades cubiertos para el año 2021 gracias a la generosidad de nuestra iglesia acá. Muchas gracias por los que participaron en esa ofrenda. Gracias por los que aún más adelante van a participar. Dios es increíble. Y hoy vamos a seguir nuestro estudio del libro de los Hechos. Y hoy nos toca el capítulo 15. Vamos a estar hablando de conflicto. Y Marshall hizo un gran trabajo hoy en la mañana uh, hablando de eso. Para los que estuvieran en el servicio de inglés, vamos a tratar lo mismo. Yo creo que hoy día el, el concepto de conflicto es algo que todos nosotros lidiamos en la vida. Y vemos en Hechos capítulo 15, versículo 1, dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Eso provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar ese asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Esas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Entonces aquí vemos que en los primeros capítulos de Hechos vimos que había conflicto desde afuera, había persecución de fuera de la iglesia. Y cada vez que hubo persecución, la iglesia en realidad se hacía más fuerte. Uh, Trataban de destruir la iglesia se unía aún más. Pero ahora estamos viendo el primer problema muy serio que vemos en la iglesia primitiva, porque la situación era una iglesia dividida. Una, un asunto crítico dentro de la iglesia estaba amenazando dividir la iglesia. Y el problema en ese momento era el asunto de circuncisión. Pero el problema más grande o la escala más grande era toda la ley de Moisés. Y si los gentiles que estaban convirtiéndose al cristianismo tenían o no tenían que adherir o seguir todas las leyes de Moisés. Entonces, ese no era solamente un problema cultural entre los judíos y los gentiles. El corazón del asunto era el entendimiento de aplicar las escrituras de una forma que agradaba a Dios.
Y dentro del Antiguo Testamento hay muchos mandatos. Y generalmente están entre tres categorías. Hay leyes morales que enseñan sobre cosas como adulterio, honrar a tu padre y tu madre, no desear las cosas de otros. Hay leyes ceremoniales, por ejemplo, observar las fiestas grandes, las dedicaciones, los sacrificios, las consecraciones, las ofrendas. Y esos normalmente eran el trabajo de las levitas. Y habían leyes civiles que regían la nación de Israel y que tenían que ver con crímenes y qué hacían con personas que estaban culpables de hacer crímenes, sobre qué hacer con propiedad. Y eso era para mantener la sociedad judía de una manera unida. Pero la situación actual de circuncisión y quizás otras costumbres deben ser más... Estaban tratando de decidir si era una situación moral, ceremonial o civil. Y si era importante obedecer ese mandato en el proceso de salvación. Entonces algunos judíos estaban diciendo, para un gentil ser salvo tiene que circuncidarse. Y querían entender si realmente eso era el corazón del asunto. Y nosotros hemos visto las últimas semanas, desde Hechos capítulo 10 o capítulo 11, cuando Cornelio y su familia fueron convertidos, había dificultades con los gentiles. Pero como Pedro era parte de la conversión original de los gentiles, todo parecía bien. Pero ahora Pablo estaba fuera en el campo misionero, comenzando nuevas iglesias, tratando de convertir judíos, pero terminó convirtiendo más efectivamente los gentiles. Él estaba mucho más equipado para convertir judíos, porque él razonaba con ellos en las sinagogas, y eso es lo que hablamos en el sermón de la semana pasada. Pero ellos no estaban abiertos. Y quizás tú puedes recordar cuando eres joven cristiano y las primeras personas que querías compartir tu fe eran personas que quizás iban al grupo de jóvenes en la iglesia contigo anteriormente, o personas que parecían ser abiertos a la Biblia, pero te dabas cuenta que realmente no querían cambiar, no querían acercarse a Dios o cambiar de sus pensamientos religiosos. Y aunque parezca que hay interés en la Biblia, nosotros ambos creemos que es la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, pero siempre había un problema en cuanto a salvación. Entonces, los judíos habían aprendido por tanto tiempo que ellos tenían que ser circuncidados, que no podían aceptar que un gentil podía ser salvo sin circuncidarse. Lo mismo pasa con la gente religiosa hoy. Han aprendido toda su vida, han sido enseñados toda la vida que simplemente hay que aceptar a Jesús en el corazón, y con eso ya es suficiente, ya eres salvo. Y sí, hay que aceptar a Jesús, pero la respuesta bíblica al trabajo de Cristo en la cruz no es la oración del pecador. Es cuando nosotros somos parte de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en el bautismo. Y eso es algo que a veces hay conflicto aún hoy contra discípulos y otras personas que se consideran cristianos, porque dicen, no, mira,
lo que enseñan no es lo que yo he aprendido. Y tenemos que tener la convicción de ir siempre a la palabra de Dios y buscar la verdad. Pero esa situación causó un conflicto enorme, causó un problema grande dentro de la iglesia primitiva. Y pensamos, ¿cuándo es el mejor momento para resolver un conflicto? Y podemos hacer un caso para allá. Podemos hacer un caso fuerte, bíblico, para ser rápidos en arreglar conflicto. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4, versículos 25 al 27. Dice, por lo tanto, dejando la mentira, habla cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Ni den cabida al diablo. O sea, tenemos la posibilidad de decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que resolver un conflicto en el mismo día. No se puede dormir aún estando con ese peso en nuestro corazón. Pero también he visto momentos cuando más tiempo es requerido. Porque no todo puede ser resuelto antes que se ponga el sol. A veces necesitamos dar tiempo y lugar para que Dios se mueve. Y tenemos que confiar en Él y en su proceso, aun cuando toma más tiempo de lo que hubiéramos esperado. En el mismo que Efesios 4, pero en versículos 2 y 3 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Sabes, nosotros, si vamos a resolver conflicto, tenemos que ser completamente humilde y amable, paciente, y tenemos que realmente ser tolerantes los unos con los otros. A veces queremos que las cosas se resuelvan ya y no queremos dar espacio, no queremos dar tiempo. Pero la Biblia dice que debe haber más tolerancia en nuestro corazón. Sabes, tristemente muchas veces los cristianos somos famosos por no ser tan tolerantes. Pero es el Espíritu Santo que nos une y nos da paz. ¿Qué son los ingredientes principales de la resolución y la unidad? Bueno, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, amor y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mayor hacedor de paz en todo el mundo. En realidad, Él es quien ayuda a encontrar paz en todo. El conflicto viene de todas las formas y todos los tamaños. No solamente somos los hombres que nos enojamos y tampoco es solamente por situaciones bíblicas que la gente se enoja o hay conflicto. Pero la unidad del Espíritu requiere un proceso divino. En Mateo capítulo 18, versículo 19, dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Te pensarías, eso es fácil. Pero, ¿alguna vez has tratado a hacer que tres personas se pongan de acuerdo en cualquier cosa? ¿Qué tal ahora que estamos en cuarentena? ¿Qué quieres ver? ¿Qué vamos a ver en el Netflix?
Esa es la famosa pregunta que lleva a 3 horas de decisión. ¿Qué vamos a ver en el Netflix? A veces hemos pasado más tiempo viendo y decidiendo qué ver de lo que tarda el programa que vamos a ver. ¿Qué tal si haces la pregunta a todos? ¿Qué piensas que debemos comer para la cena? Y, y si tu familia es como la mía, de repente requiere 3 o 4 diferentes restaurantes para que todos estuvieran felices con lo que se van a comer. O sea, siempre y cuando todos tenemos que tomar la decisión de ser humilde, aceptar la decisión de otra persona, aun en las cosas sencillas. Mira lo que dice en Hechos capítulo 15, versículo 7. En Hechos capítulo 15, versículo 7, dice: después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes que saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguno entre nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros. Ellos purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contara los señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escuchen. Simón nos ha expuesto como Dios desde el principio tuvo a bien escoger entre los gentiles un pueblo para honrar a su nombre. Con eso concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de eso volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que lleven mi nombre. Así dice el Señor, que hace esas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles para que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces, ¿cómo resolver en esa situación ese asunto tan importante? Vemos ver lo que pasó. Los apóstoles y los ancianos reunieron juntos y discutieron. O sea, no estaban lentos en el proceso. Ellos discutieron toda la situación. Y Pedro recuerda el concilio, lo que Dios ya había hecho en la casa de Cornelio en Hechos capítulos 10 y 11. Pablo y Bernabé también comparten acerca de lo que Dios estaba haciendo dentro de los pueblos gentiles. Y buscaron alinearse con las escrituras. O sea, me encanta lo que dice en Hechos capítulo 15, versículo 15. Dice: con eso concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Entonces ellos buscaron estar en concuerda
buscaran alinearse con las escrituras. Pero al final decidieron no requerir que los gentiles fueran circuncidados. Y ese era el asunto más grande. Pero cuando llegaron a esa decisión, insistieron en las leyes morales sobre la inmoralidad sexual y las leyes ceremoniales, o sea, la comida ofrecida a ídolos, carne de animales estrangulados y carne con sangre, que deberían ser observados también en la iglesia. O sea, ellos llegaron a un punto de unidad. Ni yo, ni tú ni yo. O sea, estaban en medio y buscaron qué cosas eran puntos de salvación y qué cosas eran puntos de opinión. Y tomaron la decisión de comprometer su opinión para que existiera unidad. Y aunque inmoralidad sexual parece obvio, ¿por qué creen que el concilio recomendó que también los gentiles observaban las restricciones de dieta? Parece que más que todo por la unidad. Porque no había nada equivocado en que los gentiles comieran carne con sangre, pero eso causaba lucha en el corazón de los hermanos judíos y estaban buscando unir los dos pueblos. A veces nosotros queremos pelear por nuestros derechos, queremos estar seguros de que yo puedo hacer todo lo que yo puedo hacer. Yo tengo mi libertad en Cristo y no me importa lastimar a otra persona con tal de que yo puedo vivir según mi libertad. Y no debería ser así. Los judíos realmente dejaron que los gentiles fueran libres de la mayoría de las tradiciones y convicciones que ellos mismos guardaron por cientos de años. Entonces, era razonable que ellos podían pedir que los gentiles fueran sensibles en un par de situaciones. Pero, ¿era cuestión de salvación? No. Dice, les haría bien hacer esas cosas. Dice, en efecto, desde tiempos antiguos, perdón, más bien debemos escribirles que abstengan de lo contaminado de los ídolos, de la inmoralidad sexual, la carne de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien predique o lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces ellos dicen, mira, no es cuestión de no es cuestión de salvación que ellos hacían esas cosas, pero eran cosas que eran conocidos desde de tiempos antiguos, que eran beneficiales para las personas. Mira lo que dice en Romanos capítulo 14. Y hoy en la mañana cuando Marshall lo leyó en la versión del mensaje. No tenemos versión mensaje en español, pero da alguna idea más, más al diario, menos reverente a las escrituras. No soy muy fan del mensaje como una Biblia de estudio, pero a veces nos ayuda a tener otra mirada de las cosas. Pero en Romanos capítulo 14, versículo 1, dice, y lo voy a tratar de parafrasar, dice, por instancia, una persona que ha estado aquí por mucho tiempo puede ser convencido que puede comer lo que sea en la mesa, mientras otra persona con otro trasfondo asume que debería ser vegetariano y comer de acuerdo con eso. Pero como los dos son
personas invitadas a la mesa de Cristo, ¿no sería completamente fuera de lugar si se criticaran uno al otro por lo que comieran o no comieran? Después de todo, Dios invitó a los dos a la mesa. ¿Es tu lugar quitar personas de la lista de invitados y interferir con la bienvenida que Dios les ha dado? Si hay correcciones que se deben hacer o costumbres que hay que aprender, Dios lo puede hacer sin tu ayuda. Versículo 5. Pensamos que una persona piense que unos días deben ser más santos y otros son más como cualquier otro día. Y hay razones buenas para cualquier de las situaciones. Cada persona está libre a seguir sus convicciones y conciencia. Versículos 6 al 9. Lo que es importante en todo eso es que si tú guardas un día como santo y lo guardes por Dios, y si comes carne, cómelo por la gloria de Dios, y darle gracias a Dios por tu bistec. Si eres vegetariano, come vegetales para la gloria de Dios y darle gracias a Dios por tu brócoli. Ninguno de nosotros es permitido insistir que todo debe ser de nuestra manera, porque nosotros tenemos que responder a Dios. Desde la vida hasta la muerte y todo en medio, no hay que responder los unos a los otros. Esa es la razón que Jesús vivió y murió y después resucitó, para que Él pudiera ser nuestro Señor desde la vida hasta la muerte y librarnos de las tiranías insignificantes del uno al otro. Versículos 17 y 18. El reino de Dios no es asunto de lo que pones en el estómago. Es asunto de lo que Dios hace es el asunto que Dios hace con tu vida, lo que a Él le parezca. Él te lo completa con gozo. Tu trabajo es servir a Cristo. Haz esto y mates dos pájaros con una piedra, agradando a Dios y comprobando tu valor a las personas a tu alrededor. Versículos 19 al 21. Entonces debemos estar de acuerdo en utilizar toda nuestra energía en ser unidos los unos a los otros, ayudando a otros con palabras de ánimo. No los maltrates buscando culpa. Entonces, hoy podemos pensar que son algunos ejemplos de unos áreas grises de convicciones. Por ejemplo, algunas personas piensan que puedo tomar un poco de alcohol, otras personas piensan que no deberían tomar nada. Cuestiones acerca de la modestia. ¿Qué películas o programas de televisión que debes o no debes ver? ¿Cuánto tiempo debes dejar que tus hijos miren la tele? ¿Qué juegos son aptos para jugar? ¿Cómo te sientes de la política, de las armas, etcétera? Aún dentro de la iglesia tenemos cosas que no estamos siempre de acuerdo. Cuestiones de alabanza, adoración. Todos tenemos diferentes formas. Se debe usar cosas modernas, se debe ser más tradicional, se debe usar instrumentos, no debe usar instrumentos. Está bien todo a capela. ¿Qué tal si quiero alabar al son de rock o de merengue o de bachata? ¿Está bien o no está bien? Son cuestiones de opinión.
selección de canciones. Todos tenemos canciones que nos gusten, otros tenemos canciones que no nos gusten mucho. Algunos tenemos alguna otra canción que casi odiamos. Um, ¿Qué tal de estilo de prédica? Todos tenemos nuestro predicador preferido y a veces yo, ay no, ojalá que ese no me predicara. Pero esas son cuestiones fuera de del son de salvación. Son áreas donde son completamente opiniones. Este, qué tamaño de grupo, qué diferencias culturales. ¿Son cuestiones de salvación? No. Pero ellos dijeron, haces bien en evitar esas cosas. Ahora, sí tenemos cosas como iglesia que pensamos que son las mejores prácticas. Por ejemplo, en la modestia, en Teen Camp, tenemos códigos de vestidura para proteger los niños y su pureza. Tenemos reglas en cuanto al cuidado de niños, en cuanto a noviazgos, aunque el matrimonio y la pureza sí tienen límites escriturales, um, noviazgos no son tan claros, no existían tal como ahora en ese entonces. Entonces tenemos que hacer nuestras propias ideas de qué son las prácticas, las mejores prácticas para hacerlo. Um, Nosotros como iglesia pensamos que haces bien en cuidarte en ciertas áreas. Y la prueba de todo es en paz. Mira lo que sí dice en versículo 30, regresando a Hechos 15, versículo 30, y vamos a leer hasta el 33. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por el mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo ahí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Entonces esos hombres fueron mandados y bajaron a Antioquía, donde juntaron la iglesia, entregaron la carta y la gente lo leyó y estaban contentos. Y después de pasar un tiempo, pues uh, fueron mandados de regreso a Jerusalén. Pero a veces pasa que la paz en nuestra vida dura poco. Y eso pasó lo mismo en versículo 36. Dice, algún tiempo después, Pablo le dije a Bernabé, volvemos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y vemos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó a Siria, a Sicilia, consolidando a las iglesias. O sea, es muy curioso que el, el tema de todo el capítulo 15 de Hechos es unidad. Y se enfoca en llevar dos grupos de opiniones muy fuertes a estar unidos. Los enseñan a escucharse uno a otro, dejar que las escrituras formen sus opiniones y después se meten en medio con un compromiso, o sea, se dejan doblar el brazo el uno al otro. Y con eso vino la bendición de paz. Pero el capítulo termina con dos personas
que estaban al mismo lado del argumento de circuncisión, que por mucho tiempo habían estado muy unidos y trabajaron juntos, y ahora estaban completamente tan opuestos el uno al otro que no podían estar juntos. Me deja rascándome la cabeza. Pablo y Bernabé, que trabajaron tanto por la unidad de la iglesia, dejaron que una situación destruyera su unidad personal. Tenemos que pensar en nuestra propia unidad. Si hay alguien en la iglesia con la cual no te sientes unida, si hay alguien en tu vida, en tu familia con la cual no estás unido, necesitamos orar para que haya unión. Porque a veces nosotros solo vemos nuestro lado del argumento. Solo vemos lo que nosotros pensamos. Y nos falta la humildad para aceptar y escuchar a la otra persona. A veces somos humildes y decimos, mira, yo acepto lo que sea, pero la otra persona no entra. Y no está dispuesto a trabajar en la relación. Necesitamos que cada miembro se mete a trabajar en la unidad. Sabes, en cada relación hay oportunidad por conflicto. No importa. Cada relación que existe, sea padre-hijo, madre-hija, esposo-esposo, hermanos, no importa. Toda relación, inclusive nuestra relación con Dios, hay espacio para conflicto. Pero entiende que cada conflicto da la oportunidad de unión, de unidad. Porque cuando trabajamos en un conflicto y nos tratamos con humildad, paciencia, tolerancia, el uno al otro, podemos buscar encontrar unidad. Vamos a terminar con una oración. Pero vamos a terminar leyendo una oración en Juan capítulo 17, versículo 13. Es una oración de Jesús. Juan 17, 13. Ahora vuelvo a ti, pero digo esas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los proteges del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo con ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que ven mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y esos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor
con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Sabes, mientras oramos por nuestra comunión hoy, entendemos que el deseo más grande de Jesús es que tú y yo podemos estar unidos. Que tú y yo podemos mostrar al mundo la unidad de Dios y su Hijo, la unidad que ellos nos han dejado a nosotros, que tenemos la oportunidad, así como Jesús y Dios son uno, nosotros podemos ser uno con Cristo y uno como el cuerpo de Cristo. Nuestra tarea hoy es orar por la unidad del mundo, la unidad de nuestra iglesia, la unidad de nuestra comunidad. Y después de orar, posicionarnos de una manera para que podamos para que podamos ayudar a otros a estar unidos a Dios. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por el amor tan grande que tú nos tienes. Dios, rogamos por la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia universal, de todo el mundo. Padre, que en ese momento que estamos pasando todos una pandemia juntos, ayúdanos a sentir ese espíritu unido. Sobre todo, ayúdanos a mostrar tu luz a las personas que nos rodean. Padre, que nuestra unión contigo puede ayudar a otros a conocerte y entrar en una relación contigo. Por favor, bendice nuestro tiempo de comunión como familias, que al tomar la Santa Cena recordamos a Jesús y todo lo que Él hizo para que nosotros podríamos lograr la unidad. Padre, te amamos y pedimos eso en Cristo. Amén. Hermanos, quiero darles la gracia por habernos acompañado. Amigos, si nos estás visitando, queremos darles la bienvenida. Por favor, búscanos en Facebook o con las personas que conocen para que podamos empezar a construir relaciones de cerca contigo. Yo sé que ahorita este modo es un poco, se siente un poco desconectado, pero buscamos la forma. Y si estás escuchando quizás por primera vez y estás interesado en saber más de la Biblia, nos encantaría estudiar la Biblia contigo. Los amamos, estamos animados. Espero que tengan una semana increíble. Nos vemos el viernes para nuestro devocional en español y me imagino que todos se ven en sus grupos pequeños durante la semana. Los amo. Que pasen feliz fin de semana.